No pertenezco aquí. Nunca perteneceré. Renata Suárez contempló su reflejo en la pantalla oscura del ordenador mientras ésta arrancaba. Cada mañana era la misma rutina, el mismo nudo en el estómago al entrar al imponente edificio de cristal de Cavalcante Innovaciones, el mismo dolor sordo al sentir las miradas burlonas. El mismo mantra silencioso para darse fuerzas: solo importa tu trabajo, no sus opiniones. Solo importa tu trabajo, no sus opiniones. Se ajustó las gafas gruesas que constantemente resbalaban por su nariz, intentando en vano domar un mechón rebelde de su cabello castaño que se había escapado del moño despeinado. No importaba cuánto se esforzara cada mañana, al final del día, su apariencia siempre parecía gritar descuidada, desarreglada, diferente. Y diferente era lo último que quería ser en un lugar como Cavalcante Innovaciones, donde la perfección no solo se esperaba en el trabajo, sino también en la apariencia. Buenos días, equipo. La voz de Carlos del Río, director del Departamento de Análisis de Datos, interrumpió sus pensamientos. Antes de comenzar, quiero recordarles que a las 11 tenemos la reunión general donde el señor Cavalcante hará un anuncio importante. Murmullo general, sonrisas anticipadas. Todos parecían saber algo que ella ignoraba. ¿Alguien me explica de qué va esto?, preguntó Renata en voz baja a Miguel, el analista que ocupaba el escritorio contiguo. Miguel la miró como si hubiera preguntado lo obvio, ese tipo de mirada a la que ya estaba dolorosamente acostumbrada. La fiesta anual de la empresa, respondió con condescendencia. El gran evento del año, donde Juliano anuncia los ascensos y bonos. Todo el mundo lleva un mes hablando de ello. Todo el mundo menos yo, pensó Renata, sintiendo ese familiar peso en el pecho. Un mes en la empresa y seguía siendo invisible, excepto cuando necesitaban reírse de alguien. La mañana transcurrió lentamente mientras trabajaba en su modelo predictivo, el único lugar donde se sentía competente, respetada, aunque solo fuera por los números que no juzgaban su apariencia. A las 11:05, el departamento entero se levantó como un solo organismo y comenzó a dirigirse hacia el gran salón de conferencias. Vamos, Renata, no querrás perderte esto, dijo Elena, una de las pocas personas que ocasionalmente le dirigía la palabra sin burla evidente en su tono. El enorme salón ya estaba casi lleno cuando llegaron. Renata se deslizó hasta la última fila, buscando el anonimato como siempre. Desde allí, podía observar sin ser observada, podía pretender que formaba parte de algo mientras permanecía al margen. Entonces lo vio entrar. Juliano Cavalcante. El fundador. El visionario. El hombre cuya fotografía adornaba cada publicación sobre empresarios exitosos en México. Alto, con un físico que delataba horas de gimnasio disciplinado, cabello negro perfectamente cortado y esos ojos verdes intensos que parecían poder leer el alma. Su traje azul marino, evidentemente hecho a medida, acentuaba cada aspecto de su figura privilegiada. El corazón de Renata dio un vuelco involuntario. Desde el primer día, cuando lo vio durante la inducción de nuevos empleados, algo en Juliano había despertado en ella una mezcla confusa de admiración, respeto y una emoción más profunda que se negaba a nombrar. Era ridículo, por supuesto. El clásico enamoramiento de la chica invisible por el hombre inalcanzable. Una fantasía adolescente que no tenía cabida en su vida adulta. Y sin embargo, allí estaba, ese aleteo en su estómago, ese súbito calor en sus mejillas, esa atención absoluta a cada uno de sus movimientos mientras tomaba posición en el podio. Buenos días a todos, su voz grave y confiada llenó el espacio sin necesidad de esfuerzo. Gracias por reunirse con tan poca antelación. Sonrió, y Renata sintió que esa sonrisa iluminaba hasta el último rincón oscuro del salón. Como ya es tradición en Cavalcante Innovaciones, el próximo sábado celebraremos nuestro 15º aniversario con la gran fiesta anual en el Hotel Imperial. Los aplausos estallaron al instante. Gritos entusiastas, silbidos, exclamaciones de alegría. Todo el mundo parecía genuinamente emocionado, como niños ante la promesa de un parque de diversiones. Todo el mundo excepto Renata, cuyo estómago se contrajo dolorosamente. Una fiesta. El escenario perfecto para sentirse más fuera de lugar que nunca. Este año, continuó Juliano cuando los aplausos amainaron,
tenemos más motivos que nunca para celebrar. Nuestras acciones han alcanzado su valor más alto, hemos superado el 1.000.000 de usuarios en nuestra nueva plataforma y acabamos de cerrar contratos internacionales que nos posicionan definitivamente como líderes globales. Más aplausos. Renata aplaudió también, mecánicamente, mientras su mente viajaba a toda velocidad anticipando el horror que sería esa fiesta para alguien como ella. Pueden traer a sus parejas, por supuesto, la voz de Juliano interrumpió su espiral de ansiedad. Solo asegúrense de confirmar asistencia con Marcela antes del jueves. Parejas. La palabra cayó como una losa sobre Renata. No solo tendría que enfrentarse a una fiesta repleta de personas que la ignoraban o se burlaban de ella, sino que además estaría sola, evidentemente sola, mientras todos presumían a sus atractivas y exitosas parejas. Casi podía escuchar los comentarios ahora. ¿La rarita vino sola? ¡Qué sorpresa! ¿A quién podría traer? ¿A su gato? Ni siquiera se esfuerza en arreglarse un poco. De hecho, no necesitaba imaginarlos. Los escuchaba claramente a pocos asientos de distancia, donde Daniel y sus amigos del departamento de diseño ya hacían apuestas sobre si se atrevería a aparecer en la fiesta. ¿A qué no tiene el valor?, decía Daniel lo suficientemente alto para que ella pudiera oírlo. Seguro inventa alguna excusa. No sé, tío, respondió otro. Si viene, será el hazmerreír. Si no viene, demuestra que no encaja. Pierde de todas formas. Risas contenidas, miradas de soslayo en su dirección. Renata clavó la vista en el suelo, deseando poder desaparecer, fundirse con la silla, volverse tan invisible como se sentía. Sin embargo, en medio de su tormento interior, tuvo la extraña sensación de que alguien más la observaba. Alzó la mirada casi involuntariamente y, por un breve instante que pareció suspendido en el tiempo, sus ojos se encontraron con los de Juliano Cavalcante. No fue una mirada casual. Él la estaba observando directamente a ella, con una expresión que no supo interpretar. ¿Curiosidad? ¿Preocupación? ¿O simplemente había notado su incomodidad tan obvia? El momento pasó tan rápido que Renata se preguntó si lo había imaginado. Juliano continuó con los detalles de la fiesta, hora, código de vestimenta, promesa de sorpresas especiales. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ese breve intercambio de miradas había plantado una semilla de ¿qué? ¿Esperanza? No podía permitirse ese lujo. Al terminar el anuncio, todos se levantaron entre charlas animadas y planes entusiastas. Renata esperó a que la mayoría saliera para escabullirse sin llamar la atención. Mientras caminaba apresuradamente hacia la seguridad relativa de su escritorio, una sola lágrima resbaló por su mejilla. No lloraría. Se había prometido no volver a llorar por sentirse fuera de lugar, por no ser como los demás. Había sobrevivido a una infancia de burlas, a una adolescencia de exclusión, a una universidad donde su brillantez académica solo intensificaba su aislamiento social. Sobreviviría a esto también. Pero en el fondo, esa parte vulnerable que nunca lograba silenciar del todo susurraba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que conformarme con observar la vida desde afuera? ¿Acaso nunca perteneceré realmente a ningún lugar? Juliano Cavalcante no era un hombre que se distrajera fácilmente. Su capacidad para mantener la concentración, para tener en mente decenas de variables y detalles mientras mantenía una visión clara del objetivo final, era parte de lo que lo había convertido en un empresario tan exitoso a su edad. Sin embargo, mientras continuaba detallando los pormenores de la fiesta anual, una parte de su mente seguía capturada por la imagen de aquella empleada en la última fila. La había notado al instante, sola, visiblemente incómoda, intentando pasar desapercibida mientras todos a su alrededor celebraban. Había algo en ella, en la manera en que mantenía la cabeza ligeramente agachada, en cómo sus manos se retorcían nerviosamente sobre su regazo, que le resultaba extrañamente familiar. Le recordaba a sí mismo años atrás, cuando era el chico becado en una universidad de élite, el hijo de inmigrantes entre herederos de fortunas, siempre sintiendo que tenía que demostrar más, trabajar más, ser más que todos los demás solo para ser considerado un igual. Y como siempre,
habrá algunas sorpresas especiales que no revelaré hasta esa noche, concluyó, volviendo a centrarse completamente en su discurso. ¿Alguna pregunta? Mientras respondía consultas sobre detalles logísticos, buscó nuevamente a la joven con la mirada, pero ya no estaba en su asiento. Debió haberse escabullido durante los aplausos finales. Al terminar la reunión, Juliano se dirigió hacia su asistente, que ya estaba rodeada de empleados confirmando asistencias y haciendo consultas sobre la fiesta. Marcela, dijo discretamente, cuando tengas un momento, necesito hablar contigo en mi oficina. 20 minutos después, Marcela entraba a la elegante oficina de la esquina con vista panorámica a la ciudad. ¿Me buscabas, Juliano? Sí, respondió él, apartando la mirada de la ventana. Quiero preguntarte por una empleada. No recuerdo haberla visto antes. Tenemos más de 200 empleados, sería un milagro que los conocieras a todos, sonrió Marcela, acostumbrada a las repentinas curiosidades de su jefe. ¿Cómo es? Juliano dudó un momento. ¿Cómo describirla sin sonar superficial o crítico? Estaba en la última fila de la reunión. Cabello castaño recogido, gafas, parecía incómoda. Marcela asintió con reconocimiento inmediato. Debe ser Renata Suárez, la nueva analista de datos, dijo mientras consultaba rápidamente su tablet. La contratamos hace poco más de un mes a través del programa de talentos emergentes. ¿Qué sabes de ella? No mucho personalmente, admitió Marcela. Pero su expediente es impresionante. 26 años, graduada con honores en matemáticas, especialización en análisis predictivo. Publicó varios artículos académicos mientras aún era estudiante. De hecho, tú mismo aprobaste su contratación cuando Recursos Humanos tenía dudas. Juliano frunció el ceño. ¿Qué tipo de dudas? Marcela hizo una mueca, evidentemente incómoda. Ya conoces a Diego. Dijo algo sobre imagen corporativa y falta de presencia ejecutiva. Pero sus pruebas técnicas fueron tan sobresalientes que insististe en contratarla. Juliano recordó vagamente haber revisado un currículum excepcional, aunque no conectaba la brillante candidata del papel con la joven visiblemente retraída de la reunión. ¿Cómo le está yendo? Técnicamente, muy bien según tengo entendido, respondió Marcela. Carlos del Río mencionó que está desarrollando un modelo predictivo bastante innovador. Pero se detuvo, dudando si continuar. ¿Pero? La instó Juliano. No parece integrarse bien, completó Marcela con honestidad. He visto cómo algunos empleados la evitan o hacen comentarios a sus espaldas. Siempre almuerza sola. No participa en ninguna actividad social del equipo. Juliano sintió una punzada de malestar. En sus 15 años construyendo esta empresa, había intentado crear una cultura de respeto e inclusión. La idea de que alguien pudiera sentirse excluido o, peor aún, acosado bajo su techo, le resultaba inaceptable. Quiero hablar con ella, decidió. Agenda una reunión para mañana. Marcela lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Tu agenda de mañana está completamente llena con la revisión final de los preparativos para la fiesta y la videoconferencia con los inversores de Singapur. Encuentra un espacio, insistió Juliano. Es importante. Marcela asintió, conociendo ese tono que no admitía discusión. Lo haré. ¿Algo más? Juliano negó con la cabeza, y Marcela salió de la oficina dejándolo sumido en sus pensamientos. No estaba seguro de por qué sentía esa necesidad de conocer a Renata Suárez, de entender qué había detrás de esa mirada triste que había captado brevemente durante la reunión. Quizás porque le recordaba demasiado a su propio pasado, a esa sensación de no encajar que había experimentado antes de que el éxito lo transformara en quien era hoy. O quizás porque, a pesar de tenerlo todo, dinero, poder, reconocimiento, Juliano Cavalcante se había vuelto experto en reconocer la soledad cuando la veía. Después de todo, la veía cada mañana en el espejo. Los días siguientes a la reunión fueron una tortura para Renata. El anuncio de la fiesta había desatado una especie de frenesí colectivo en la empresa. Ya no se hablaba de proyectos, plazos o estrategias, todo giraba en torno a vestidos, trajes, peinados y parejas.
¿Ya confirmaste tu asistencia, Renata? Preguntó Elena casualmente mientras ambas esperaban que la cafetera terminara de preparar el café de la tarde. Renata fingió concentrarse en revolver su taza. Aún no lo he decidido, murmuró. Deberías venir, insistió Elena. Es realmente divertido. El año pasado, Juliano alquiló todo el jardín del hotel y contrataron fuegos artificiales. La comida es increíble y la banda en vivo es excelente. Renata esbozó una sonrisa forzada. Elena, con su elegancia natural, su belleza sin esfuerzo y su novio arquitecto, no podía entender lo que significaba para alguien como ella enfrentarse a un evento así. Lo pensaré, respondió, sabiendo perfectamente que no iría. Prefería pasar el sábado en su pequeño apartamento con un libro y su gata Frida que someterse voluntariamente a horas de sentirse inadecuada y fuera de lugar. El miércoles, mientras trabajaba en refinamientos de su modelo predictivo, su teléfono sonó. Era una llamada interna, desde la extensión de Marcela, la asistente de Juliano. El corazón de Renata dio un vuelco. Sí, respondió, intentando que su voz sonara profesional. Renata, buenos días, la voz eficiente de Marcela sonó al otro lado. El señor Cavalcante quisiera reunirse contigo mañana a las 9:30 en su oficina. ¿Está bien para ti? Renata casi dejó caer el teléfono. ¿Juliano Cavalcante quería reunirse con ella? ¿Personalmente? ¿En su oficina? ¿Conmigo? Preguntó estúpidamente, como si hubiera alguna otra Renata en la empresa. Sí, confirmó Marcela, y Renata creyó detectar un ligero tono de diversión en su voz. Quiere conocer más sobre tu modelo predictivo. Un momento de pánico absoluto la invadió. Su trabajo, aunque técnicamente brillante, no estaba preparado para una presentación formal, mucho menos ante el fundador de la empresa. Por supuesto, logró articular. Estaré allí. Apenas colgó, el pánico dio paso a la ansiedad. ¿Qué debía llevar? ¿Una presentación? ¿Gráficos impresos? ¿Todo su código? ¿Y qué se suponía que debía vestir para una reunión 1 a 1 con el CEO? Su limitado guardarropa no incluía nada que considerara apropiado para una ocasión así. Carlos del Río, que pasaba por su escritorio en ese momento, notó su expresión de desconcierto. ¿Algún problema con el modelo, Suárez? Preguntó con ese tono condescendiente que reservaba especialmente para ella. No, es solo que, dudó, insegura de si debía compartir la noticia. El señor Cavalcante quiere reunirse conmigo mañana. Para hablar del modelo predictivo. La expresión de Carlos cambió instantáneamente de condescendencia a algo parecido al recelo. ¿Juliano te citó directamente? ¿Sin pasar por mí? Renata asintió, incómoda. Marcela acaba de llamarme. Carlos frunció el ceño, visiblemente molesto por haber sido excluido. En ese caso, deberías preparar una presentación completa, dijo, su tono ahora cortante. Envíamela esta noche para revisarla antes de que la vea Juliano. Sí, señor, respondió automáticamente, aunque una parte de ella se rebelaba ante la idea. Este era su trabajo, su creación. No necesitaba la revisión de Carlos, que hasta ahora apenas había mostrado interés en su proyecto. Pasó el resto del día y buena parte de la noche preparando una presentación que mostrara la esencia de su modelo sin perderse en tecnicismos que solo otros matemáticos comprenderían. A las 11 de la noche, envió la presentación a Carlos, demasiado cansada para preocuparse por sus posibles correcciones. Esa noche apenas durmió. Alternando entre pesadillas donde olvidaba todo el funcionamiento de su propio algoritmo y sueños extrañamente vívidos donde Juliano Cavalcante la miraba con la misma intensidad que había creído captar durante la reunión general. A las 9:25 de la mañana siguiente, Renata esperaba en el pasillo frente a la oficina de Juliano, tan nerviosa que temía que sus piernas pudieran fallarle en cualquier momento. Había hecho su mejor esfuerzo con su apariencia, había planchado su única blusa que no tenía arrugas permanentes, se había recogido el cabello en un moño que intentaba ser pulcro. Y hasta había encontrado el pintalabios que su madre le había regalado en su graduación, aunque el color le parecía demasiado llamativo para su rostro pálido.
La puerta se abrió puntualmente a las 9:30 y Marcela la invitó a pasar con una sonrisa cordial. Adelante, Renata. Juliano te está esperando. La oficina de Juliano Cavalcante era exactamente como aparecía en las revistas de negocios, amplia, luminosa, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Decorada con un gusto exquisito pero sin ostentación innecesaria, combinaba elementos modernos con piezas antiguas que transmitían una sensación de solidez e historia. Y allí estaba él, de pie junto a la ventana, contemplando el panorama urbano. Al escucharla entrar, se giró y la recibió con una sonrisa que parecía genuinamente cálida. Renata, gracias por venir, dijo, avanzando hacia ella con la mano extendida. Por favor, toma asiento. Su apretón de manos fue firme pero no intimidante. Renata se sorprendió al notar que sus propias manos no temblaban tanto como temía. Gracias por recibirme, señor Cavalcante, respondió, tomando asiento en uno de los elegantes sillones de cuero que conformaban una pequeña área de reuniones informal dentro de la oficina. Juliano, por favor, la corrigió él, sentándose frente a ella. Nunca me han gustado las formalidades excesivas. Renata asintió, aunque dudaba que pudiera llamarlo por su nombre de pila sin sonrojarse violentamente. He oído cosas muy interesantes sobre el modelo predictivo que estás desarrollando, continuó él. Me gustaría que me explicaras en qué consiste, sin filtros técnicos ni jerárquicos. La última parte de la frase la sorprendió. ¿Sin filtros jerárquicos? ¿Significaba eso que sabía que Carlos solía apropiarse del mérito de los logros de su equipo? Es un algoritmo que busca patrones subliminales en el comportamiento de los usuarios, comenzó, aún insegura. La mayoría de los modelos actuales analizan patrones evidentes, qué aplicaciones usan más, cuánto tiempo pasan en cada función, qué compran. Pero mi enfoque es diferente. A medida que explicaba su trabajo, Renata fue olvidando gradualmente sus nervios. Hablar de algoritmos, patrones estadísticos y comportamiento predictivo era lo único que realmente la hacía sentir confiada. Y para su sorpresa, Juliano no solo parecía entender perfectamente conceptos que la mayoría encontraría incomprensibles, sino que hacía preguntas perspicaces que demostraban un conocimiento profundo del tema. Fascinante, dijo cuando ella terminó su explicación. Esencialmente, estás leyendo entre líneas del comportamiento digital para anticipar necesidades que ni siquiera el propio usuario sabe que tiene. Exactamente, confirmó Renata, sorprendida por la perfecta síntesis. Es como cuando conoces tan bien a alguien que puedes predecir lo que va a pedir en un restaurante antes de que mire el menú. Juliano sonrió ante la analogía. Una forma muy humanizada de explicar algo tan técnico, comentó. Eso es justo lo que necesitamos para presentar esto al equipo ejecutivo. Renata parpadeó, confundida. ¿Presentar? Repitió. Por supuesto, asintió Juliano. Este modelo podría transformar completamente nuestra forma de desarrollar productos. Quiero que lo presentes en la próxima reunión ejecutiva. El martes, si te parece bien. El pánico debió reflejarse claramente en el rostro de Renata, porque Juliano se apresuró a añadir. No te preocupes, estaré allí contigo. Solo necesitamos pulir la presentación para hacerla accesible a personas que no tienen tu nivel de conocimiento técnico. Renata asintió mecánicamente, su mente ya anticipando el horror de estar de pie frente a todos los directores y vicepresidentes de la empresa. Personas que hasta ahora apenas habían notado su existencia excepto para murmurar comentarios sobre su apariencia. Hay algo más que quería preguntarte, Renata, continuó Juliano, su tono cambiando sutilmente. ¿Te sientes cómoda aquí, en Cavalcante Innovaciones? La pregunta la tomó completamente desprevenida. ¿Cómoda? ¿Qué tipo de respuesta esperaba? ¿La verdad o la respuesta socialmente aceptable? El trabajo es estimulante, respondió con cautela. No te pregunté por el trabajo, aclaró Juliano con suavidad. Te pregunté por ti, por cómo te sientes. Sus ojos verdes la miraban con una intensidad que hacía imposible evadirse o mentir. Siendo sincera, comenzó, sorprendiéndose a sí misma por su honestidad. No me siento cómoda. No encajo aquí.
¿Por qué crees eso? Renata soltó una risa amarga, luego se arrepintió inmediatamente. No era apropiado mostrar ese tipo de emoción frente al CEO de la empresa. Lo siento, se disculpó. Es que, es bastante evidente, ¿no? No me visto como se espera, no socializo como se espera, no. No soy lo que se espera en un lugar como este. Juliano la observó por un momento en silencio, como evaluando su respuesta. ¿Sabes? Cuando fundé esta empresa hace 15 años, lo hice en el garaje de mi tío, dijo finalmente. Usaba la misma camiseta durante días, tenía el pelo largo y desordenado, y mi única preocupación era que el código funcionara. No me importaba mi aspecto, ni lo que otros pensaran de mí. Renata lo escuchaba sorprendida. Era difícil imaginar al impecable hombre frente a ella como el joven desaliñado que describía. Los inversores me rechazaron docenas de veces, continuó. Algunos ni siquiera me dejaban terminar mi presentación. No tienes presencia ejecutiva, me decían. Nadie confiaría millones a alguien que parece recién salido de la cama. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Eventualmente, aprendí a jugar su juego. Me corté el pelo, compré trajes caros, practiqué mi presencia ejecutiva frente al espejo. Y conseguí la inversión, por supuesto. Pero a veces me pregunto cuánto de mí mismo sacrifiqué en el proceso. Renata lo miraba fascinada. Nunca había escuchado esta versión de la historia de Juliano Cavalcante, tan diferente de la narrativa oficial de genio tecnológico que había conquistado el mundo empresarial con su visión y carisma naturales. Lo que quiero decir, concluyó, es que entiendo lo que es sentirse fuera de lugar. Y que una empresa verdaderamente innovadora debería valorar la diversidad de pensamiento por encima de la conformidad estética. Se inclinó ligeramente hacia ella, su mirada más intensa aún. Tu trabajo es excepcional, Renata. Eso es lo único que importa. Y si alguien te hace sentir menos por cualquier otra razón, quiero saberlo. Renata sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien, especialmente alguien en una posición de poder, la había hecho sentir valiosa? Gracias, logró decir, temiendo que su voz la traicionara. Significa mucho escuchar eso. Juliano sonrió y se reclinó en su asiento, como si sintiera que había logrado comunicar algo importante. Bien, dijo, volviendo a un tono más ligero. ¿Vendrás a la fiesta del sábado? La pregunta, aparentemente casual, hizo que el estómago de Renata se contrajera nuevamente. Después de esta conversación, después de esta conexión inesperada, ¿cómo explicarle que la idea de la fiesta la aterrorizaba? Yo, comenzó, insegura. No creo que sea mi tipo de evento. ¿Por qué no? Preguntó él directamente. Renata bajó la mirada hacia sus manos. Todos llevarán a sus parejas, estarán elegantes, sabrán exactamente cómo comportarse, murmuró. Yo estaría completamente fuera de lugar. ¿Y si te dijera que yo también me siento así en esas fiestas? Replicó Juliano, sorprendiéndola nuevamente. Que detrás de la sonrisa y el traje de diseñador, sigo siendo ese chico del garaje que preferiría estar programando que haciendo pequeña charla sobre el clima o el mercado de valores. Renata alzó la mirada, buscando algún signo de burla o condescendencia en su rostro, pero solo encontró lo que parecía ser una honestidad genuina. Difícil de creer, dijo finalmente. Y sin embargo, es la verdad, afirmó él. La diferencia es que aprendí a interpretarlo como un papel. A veces, Renata, la única forma de cambiar cómo te ven los demás es cambiando cómo te ves a ti misma. Se levantó, indicando que la reunión llegaba a su fin. Piénsalo, dijo, mientras ella también se ponía de pie. Me encantaría que vinieras a la fiesta. Tu presencia sería refrescante. Renata asintió, aturdida por todo lo que había ocurrido en esa breve reunión. No solo Juliano había valorado su trabajo y le había ofrecido una oportunidad extraordinaria de presentarlo a la junta ejecutiva, sino que había conectado con ella de una manera que jamás hubiera imaginado posible. Trabajaré en la presentación para el martes, dijo, intentando sonar profesional a pesar del torbellino de emociones que sentía. Excelente, sonrió Juliano, acompañándola hasta la puerta.
¿Y Renata? Ella se detuvo, girándose para mirarlo. Si cambias de opinión sobre la fiesta, házmelo saber. Sería un honor para mí que fueras mi invitada. Renata salió de la oficina de Juliano en un estado de aturdimiento total. ¿Acababa el CEO de la empresa de invitarla personalmente a la fiesta? ¿A ella, la chica invisible, la que todos evitaban? Caminó como en un sueño hacia el ascensor, sin registrar las miradas curiosas de las personas que se cruzaban con ella. Su mente repetía una y otra vez las palabras de Juliano, especialmente aquella frase que había resonado profundamente: a veces, la única forma de cambiar cómo te ven los demás es cambiando cómo te ves a ti misma. ¿Podría ser tan simple? No, por supuesto que no. Nada era simple cuando habías pasado toda tu vida siendo la rara, la fea, la que no encaja. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña llama de esperanza se había encendido dentro de ella. Si Juliano Cavalcante, el hombre que lo tenía todo, podía ver algo valioso en ella más allá de su apariencia, quizás, solo quizás, había más en Renata Suárez de lo que ella misma se había permitido creer. El día transcurrió en una extraña nebulosa. Trabajó mecánicamente en su modelo, respondió correos, asistió a una reunión de departamento donde Carlos parecía inusualmente cortante con ella. ¿Habría sabido ya de su reunión con Juliano? Pero su mente estaba en otra parte, debatiéndose entre el miedo paralizante y una tentadora posibilidad. Esa misma tarde, mientras todos comenzaban a marcharse anticipando el fin de semana, Renata seguía en su escritorio, perdida en sus pensamientos. El departamento estaba casi vacío cuando notó una presencia a su lado. Era Elena. ¿Sigues aquí?, preguntó con genuina curiosidad. Todos se están yendo temprano para prepararse para la fiesta. Renata esbozó una sonrisa forzada. Quería terminar unos ajustes en el modelo, respondió vagamente. Elena la miró con algo parecido a la preocupación. ¿Sabes? He oído rumores, dijo, bajando la voz. Dicen que tuviste una reunión privada con Juliano esta mañana. Renata asintió, incómoda. Por supuesto que los rumores ya estarían circulando. En una empresa como esta, cualquier interacción con el fundador era motivo de especulación. Quería conocer el modelo predictivo en el que estoy trabajando, explicó, intentando restarle importancia. ¿Y te pidió que lo presentes al comité ejecutivo?, continuó Elena, claramente impresionada. Carlos está furioso, por cierto. Siente que lo han saltado en la cadena de mando. Renata suspiró. Lo último que necesitaba era ganarse la enemistad de su jefe directo. No era mi intención. No te disculpes, la interrumpió Elena con firmeza. Es tu trabajo, tu mérito. Carlos lleva meses apropiándose del trabajo de todos nosotros. Ya era hora de que alguien fuera reconocido directamente. Se sentó en la esquina del escritorio de Renata, su expresión volviéndose más seria. Hay otro rumor, dijo, observándola atentamente. Dicen que Juliano te invitó personalmente a la fiesta. Renata sintió que su rostro se encendía. ¿Cómo podían saber eso? ¿Acaso había micrófonos en la oficina del CEO? No exactamente, murmuró, aunque en realidad no estaba segura de cómo interpretar las palabras de Juliano. Solo mencionó que le gustaría que fuera. Elena la miró con una mezcla de asombro y algo que parecía respeto recién descubierto. ¿Vas a ir?, preguntó directamente. No lo sé, respondió Renata con honestidad. No tengo nada adecuado para ponerme, no sabría cómo actuar, y sinceramente, la idea de estar en un salón lleno de personas que me han ignorado o ridiculizado durante un mes no es precisamente atractiva. Por un momento, Elena pareció genuinamente avergonzada, como si se reconociera entre esas personas que habían contribuido, aunque fuera con su silencio, al aislamiento de Renata. Mira, dijo finalmente, entiendo cómo te sientes. Pero piénsalo, si Juliano te invitó personalmente, es una oportunidad que no puedes desperdiciar. Se inclinó hacia Renata, casi conspiratorialmente. ¿Y si el problema es que ponerte, yo podría ayudarte con eso? Renata la miró con sorpresa. ¿Por qué harías eso?
Preguntó con genuina confusión. Apenas nos conocemos. Elena se encogió de hombros. Porque creo que todos merecemos una oportunidad de brillar, respondió simplemente. Y porque, para ser sincera, me siento mal por no haber hecho más por integrarte desde que llegaste. Renata no supo qué responder a eso. ¿Era posible que esta situación extraña con Juliano estuviera ya cambiando como la veían los demás? Piénsalo, insistió Elena, poniéndose de pie. Si decides ir, llámame. Mi hermana es estilista en un salón cerca del Hotel Imperial. Podríamos pasar por allí antes de la fiesta. Con esas palabras y una última sonrisa de ánimo, Elena se marchó, dejando a Renata sola con sus pensamientos conflictivos. La tarde dio paso al anochecer mientras seguía sentada frente a su ordenador, sin realmente hacer nada productivo. El edificio se había quedado prácticamente vacío. Solo quedaban algunos guardias de seguridad y el personal de limpieza que comenzaba su turno. Casi sin darse cuenta, abrió su correo y comenzó a redactar un mensaje a Marcela, la asistente de Juliano. Estimada Marcela. Con respecto a la fiesta de mañana, quería confirmar mi asistencia como invitada. Aunque inicialmente había dudado, he decidido participar en este importante evento para la empresa. Agradezco la oportunidad y estaré allí a la hora indicada. Atentamente, Renata Suárez. El dedo índice de Renata flotaba sobre el botón de enviar mientras leía y releía las líneas que había escrito. Tan simples, tan comunes, y sin embargo, sentía que al presionar ese botón estaría cambiando irrevocablemente el curso de su vida. Es solo una fiesta, se dijo a sí misma. Solo unas horas, y luego todo volverá a la normalidad. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Nada volvería a ser normal después de esto, para bien o para mal. Con un suspiro que parecía liberar años de inseguridades contenidas, presionó enviar. El mensaje desapareció de la pantalla, tragado por el sistema, tan definitivo como irreversible. Muy bien, Renata, murmuró para sí misma. Acabas de saltar al vacío sin paracaídas. La respuesta de Marcela llegó apenas unos minutos después, cuando Renata ya recogía sus cosas para marcharse. Renata. Excelente noticia. Juliano estará encantado de saber que asistirás. La fiesta comienza a las 8 de la noche en el Salón Imperial del Hotel Regent. Código de vestimenta, formal de gala. Por favor, envíame tu dirección para que el chofer pase a recogerte a las 7:30 de la tarde. Saludos cordiales, Marcela Torres, asistente ejecutiva Cavalcante Innovaciones. ¿Chofer? Renata leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que no había malinterpretado. ¿Marcela estaba ofreciendo enviar un chofer para recogerla? ¿Era ese el protocolo estándar para todos los empleados o? La posibilidad que su mente apenas se atrevía a considerar era demasiado absurda. No podía ser que Juliano hubiera dado instrucciones específicas sobre ella. No podía ser que realmente le importara si asistía o no. Respondió con su dirección y una breve nota de agradecimiento, aún aturdida por este giro inesperado de los acontecimientos. Luego, recordando la oferta de Elena, buscó su número en el directorio interno de la empresa y le escribió un mensaje. Elena, soy Renata. He decidido ir a la fiesta mañana. Si tu oferta de ayuda sigue en pie, me vendría bien un consejo sobre qué ponerme. Gracias. Apenas había guardado su teléfono cuando este vibró con una llamada entrante. Era Elena. Renata. Su voz sonaba genuinamente emocionada. Esto es maravilloso. Escucha, ¿tienes planes para esta noche? ¿Esta noche? Repitió Renata, confundida. No, solo iba a revisar la presentación para el martes y... Olvida eso, la interrumpió Elena con entusiasmo. Te paso a buscar en media hora. Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo. Pero, yo no tengo. Confía en mí, insistió Elena. Esto no se trata solo de un vestido. Es una oportunidad de oro, Renata. Y vamos a asegurarnos de que la aproveches al máximo. Antes de que pudiera protestar más, Elena había colgado. Renata se quedó mirando su teléfono, preguntándose en qué momento había perdido el control de la situación.
Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Desde la reunión con Juliano esa mañana hasta este repentino cambio en la actitud de Elena. Era como si hubiera entrado en una dimensión alternativa donde las reglas que habían gobernado su vida hasta entonces ya no aplicaban. 40 minutos después, Renata esperaba nerviosa en la acera frente al edificio donde vivía, un modesto bloque de apartamentos en un barrio tranquilo pero sin pretensiones. Cuando un elegante Audi deportivo rojo se detuvo frente a ella, casi no reconoció a Elena al volante, con gafas de sol de diseñador y el cabello recogido en una coleta alta. «Sube», la llamó Elena, bajando la ventanilla. «Tenemos una cita en el centro comercial Palacio en 15 minutos». El trayecto hasta el exclusivo centro comercial transcurrió en una nube de conversación entusiasta por parte de Elena, quien parecía haber asumido completamente el papel de hada madrina en esta extraña versión moderna de Cenicienta. «Lo primero que necesitamos es un vestido que te haga sentir como una diosa», decía mientras conducía con confianza a través del tráfico del viernes por la tarde. «Algo que resalte tus mejores atributos pero que también te haga sentir cómoda. Nada demasiado revelador o ajustado si no estás acostumbrada, pero definitivamente algo que te haga destacar». Renata la escuchaba en silencio, abrumada por su energía y entusiasmo, pero también por una creciente sensación de ansiedad. ¿En qué estaba pensando al aceptar esto? Ella no pertenecía a ese mundo de vestidos de gala, eventos glamorosos y atención. Ella era la chica de los algoritmos, la que prefería pasar desapercibida, la que... «Llegamos», anunció Elena, interrumpiendo sus pensamientos mientras aparcaba en el estacionamiento VIP del centro comercial. «Mi hermana Sofía nos está esperando en la boutique. Es estilista, como te dije, y tiene conexiones con todas las mejores tiendas. Confía en mí, cuando terminemos contigo, nadie en esa fiesta podrá apartar los ojos». «Eso es exactamente lo que me aterra», murmuró Renata, pero Elena ya había salido del coche y la esperaba con una sonrisa radiante. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de actividad. Sofía, hermana mayor de Elena y evidente experta en transformaciones, las recibió en una exclusiva boutique donde, milagrosamente, ya tenían preparada una selección de vestidos en distintos tonos y estilos. Renata apenas tuvo tiempo de preguntarse cómo habían organizado todo esto con tan poca antelación antes de verse arrastrada a un lujoso probador. «No te preocupes por los precios», le susurró Elena cuando vio que Renata miraba horrorizada las etiquetas. «Sofía tiene un acuerdo con la tienda. Digamos que es una inversión en relaciones públicas». Vestido tras vestido, Renata se sintió más y más fuera de su elemento. Algunos eran demasiado reveladores, otros demasiado elaborados, todos parecían diseñados para un tipo de mujer que ella nunca había aspirado a ser. Pero entonces, cuando ya comenzaba a perder la esperanza, Sofía apareció con un vestido más. «Este», dijo con una seguridad absoluta. «Este es el indicado». Era un vestido de un verde esmeralda profundo, con un corte simple pero elegante. No tenía adornos ostentosos ni detalles complicados, pero el tejido caía con una fluidez que sugería calidad y sofisticación. El escote era modesto pero favorecedor, y la falda, que llegaba justo por debajo de la rodilla, tenía un ligero vuelo que le daba movimiento sin resultar exagerado. «Pruébatelo», insistió Sofía, y su tono no admitía discusión. Con manos temblorosas, Renata tomó el vestido y entró al probador. Al ponérselo, sintió inmediatamente la diferencia. A diferencia de los otros vestidos, este no parecía estar luchando contra su cuerpo, sino que lo abrazaba suavemente, resaltando curvas que ni ella misma sabía que tenía. El color, que inicialmente había temido demasiado llamativo, resultaba sorprendentemente favorecedor contra su piel pálida, dándole un aspecto luminoso en lugar de enfermizo. Cuando salió del probador, las expresiones de Elena y Sofía confirmaron lo que un vistazo al espejo ya le había sugerido: este vestido había sido diseñado para ella. «Es perfecto», exclamó Elena. «Juliano no podrá apartar los ojos de ti». Renata sintió que sus mejillas se encendían. «No se trata de Juliano», protestó, aunque ni ella misma estaba segura de si eso era completamente cierto. «Solo quiero no desentonar completamente». Sofía sonrió con conocimiento.
Cariño, con este vestido no solo no desentonarás, sino que serás la mujer más elegante de esa fiesta. Ahora, vamos por los zapatos y los accesorios. Lo que siguió fue una cuidadosa selección de zapatos de tacón, no demasiado altos, considerando la inexperiencia de Renata, un delicado collar de plata con una única esmeralda que hacía juego con el vestido. Y un pequeño bolso de mano que completaba el conjunto. Ahora, el toque final, anunció Sofía. Vamos al salón. El salón resultó ser un exclusivo spa y centro de belleza donde, aparentemente, Sofía era la estilista estrella. Sin darle tiempo a Renata para asimilar el lujo del lugar, la sumergieron en un mundo de tratamientos que nunca antes había experimentado: hidratación facial, manicura, pedicura y finalmente, el momento que más temía: el cabello y el maquillaje. Tus gafas, dijo Sofía, extendiendo la mano. No puedo ver sin ellas, protestó Renata. ¿Tienes lentes de contacto? Sí, pero casi nunca los uso, me irritan los ojos y... Solo por esta noche, insistió Sofía. Te prometo que valdrá la pena. Con reluctancia, Renata entregó sus gafas y dejó que la estilista trabajara en su transformación. 2 horas después, cuando finalmente le permitieron mirarse en el espejo, Renata no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello, habitualmente recogido en un moño descuidado, caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que había sido sutilmente realzado con un maquillaje que parecía natural pero efectivo. Sus ojos, libres de las gafas que normalmente los ocultaban, parecían más grandes y expresivos, destacados por sombras en tonos tierra que realzaban su color castaño avellana. ¿Y bien?, preguntó Sofía con una sonrisa satisfecha. ¿Qué te parece? Renata no pudo responder inmediatamente. Estaba demasiado ocupada reconciliando la imagen del espejo con su autopercepción. Esa mujer elegante y sofisticada no podía ser ella. Y sin embargo, lo más sorprendente no era el cambio físico, sino cómo se sentía por dentro, como si una capa de inseguridad se hubiera desprendido, revelando a alguien que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. Comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. No tienes que decir nada, intervino Elena, apretando su hombro con gentileza. Tu expresión lo dice todo. Aquella noche, Renata apenas durmió. La combinación de ansiedad, expectativa y una extraña sensación de estar al borde de algo trascendental la mantuvo despierta hasta altas horas. Cuando finalmente logró dormirse, soñó con salones de baile, vestidos esmeralda y unos intensos ojos verdes que la seguían a través de una multitud anónima. La mañana del sábado transcurrió en un estado de nerviosismo creciente. Siguiendo las instrucciones de Sofía, se aplicó los tratamientos faciales que le había dado y evitó ponerse las gafas para no dejar marcas en el puente de su nariz. En su lugar, practicó con los lentes de contacto hasta que sus ojos dejaron de sentirse irritados. A medida que avanzaba el día, sus dudas se intensificaban. ¿Realmente iba a hacer esto? Presentarse en una fiesta llena de personas que la habían ignorado o menospreciado durante un mes, intentando parecer alguien que claramente no era. ¿No sería mejor cancelar, inventar alguna excusa, retirarse a la seguridad de su anonimato? Varias veces estuvo a punto de escribir a Marcela para disculparse, pero cada vez, algo la detenía. Las palabras de Juliano resonaban en su mente: a veces, la única forma de cambiar cómo te ven los demás es cambiando cómo te ves a ti misma. A las 7:15 de la tarde, después de seguir al pie de la letra las instrucciones de Sofía para el cabello y el maquillaje, Renata se puso el vestido esmeralda y se miró en el espejo de cuerpo entero de su habitación. La mujer que le devolvía la mirada parecía salida de una revista, elegante y sofisticada, pero también vulnerable y auténtica de una manera que ninguna modelo podría imitar. Puedes hacer esto, se dijo a sí misma. Es solo una noche. Solo una noche para ser alguien diferente. El timbre sonó puntualmente a las 7:30. Renata respiró hondo, tomó su pequeño bolso de mano y se dirigió a la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre de mediana edad vestido con un impecable uniforme de chofer. ¿Señorita Suárez?, preguntó con profesionalidad. Soy Héctor, su conductor para esta noche.
Gracias, Héctor, respondió ella, sorprendida de lo firme que sonaba su propia voz. Estoy lista. El trayecto hasta el Hotel Regent fue un ejercicio de contención de nervios. Mientras el coche se deslizaba suavemente por las calles de la ciudad, Renata intentaba recordar todas las instrucciones de Elena sobre etiqueta en eventos formales, cómo saludar, cómo sostener una copa de champán. Qué temas de conversación eran apropiados, pero su mente parecía incapaz de retener información en ese momento. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a la entrada principal del hotel, un impresionante edificio histórico iluminado espectacularmente para la ocasión. Héctor rodeó el coche para abrirle la puerta. La señorita Torres me pidió que le informara que puede entrar directamente al Salón Imperial, dijo mientras le ofrecía su mano para ayudarla a salir. Es por el vestíbulo principal, siguiendo las indicaciones. Gracias, murmuró Renata, súbitamente consciente de que estaba a punto de entrar sola a un evento donde probablemente todos los demás habrían llegado en parejas o grupos. Con las piernas ligeramente temblorosas pero la cabeza alta, tal como le había aconsejado Sofía, Renata atravesó las puertas giratorias del hotel y entró en un vestíbulo de mármol y oro que parecía sacado de otra época. Siguiendo las elegantes señalizaciones con el logo de Cavalcante Innovaciones, se dirigió hacia el Salón Imperial, desde donde ya podía escuchar la música de una orquesta en vivo. 2 hombres de seguridad flanqueaban las puertas abiertas del salón. Uno de ellos consultó su tablet cuando ella se acercó. ¿Su nombre, por favor?, preguntó con cortesía profesional. Renata Suárez, respondió, sorprendida de lo natural que sonaba su propio nombre en ese contexto. El hombre consultó la lista y asintió. Bienvenida, señorita Suárez. Que disfrute de la velada. Y con eso, Renata cruzó el umbral hacia una escena que parecía sacada de una película de época. El Salón Imperial hacía honor a su nombre, techos altísimos con frescos clásicos, enormes candelabros de cristal que derramaban una luz cálida y dorada, paredes adornadas con espejos y brocados. Y una pista de baile de mármol pulido donde ya algunas parejas se movían al compás de la orquesta. Alrededor de la pista, mesas elegantemente dispuestas acogían a los invitados que no bailaban. Camareros en uniformes formales circulaban ofreciendo copas de champán y aperitivos elaborados. En un extremo del salón, un extenso buffet ofrecía una impresionante selección de delicias gastronómicas. Por un momento, Renata se quedó inmóvil, abrumada por la magnificencia del lugar y súbitamente consciente de que no conocía realmente a nadie allí, al menos no en un contexto social. ¿Debería buscar a Elena? ¿O tal vez a algún otro compañero del departamento de análisis de datos? ¿O simplemente refugiarse en algún rincón discreto hasta que pudiera marcharse sin parecer grosera? Pero antes de que pudiera decidir un curso de acción, notó que algo extraño estaba sucediendo. A medida que avanzaba tentativamente por el borde del salón, las conversaciones a su alrededor parecían detenerse momentáneamente. Personas que normalmente la ignoraban o ni siquiera la reconocían ahora la miraban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la curiosidad, pasando por la incredulidad. ¿Renata? Una voz familiar la hizo voltearse. Era Miguel, su compañero de escritorio, aunque apenas lo reconoció con su elegante traje. A su lado, una mujer despampanante con un vestido rojo lo tomaba del brazo. ¿Eres tú? La incredulidad en su voz era tan cómica que casi hizo sonreír a Renata. «Hola, Miguel», respondió con una calma que no sentía. «Sí, soy yo». «Guau, te ves diferente», dijo, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente desconcertado. «Te presento a mi novia, Valeria». La mujer del vestido rojo la saludó con una sonrisa educada pero evaluadora, claramente recalculando algún tipo de jerarquía social interna. «Encantada», respondió Renata. «Si me disculpan, voy a buscar una copa». Se alejó antes de que Miguel pudiera decir algo más, sintiendo una extraña mezcla de incomodidad y satisfacción. Era la primera vez que veía a Miguel descolocado, y aunque no era una persona vengativa, había algo reivindicador en esa pequeña victoria. Mientras avanzaba por el salón, captó fragmentos de conversaciones a su paso. ¿Esa es la nueva del departamento de Carlos? Imposible,
La chica nueva es un desastre, siempre desarreglada. Te digo que es ella, pero completamente transformada. ¿Crees que está aquí con alguien? No la he visto con ninguna pareja. Renata mantuvo la cabeza alta, fingiendo no escuchar, aunque cada palabra se registraba como una pequeña puñalada. Tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y dio un pequeño sorbo, agradeciendo el efecto calmante del alcohol en sus nervios tensos. Fue entonces cuando lo vio. En el centro de un grupo de ejecutivos e invitados importantes, Juliano Cavalcante destacaba no solo por su altura, sino por su presencia magnética. Vestido con un impecable smoking negro que contrastaba perfectamente con su camisa blanca inmaculada, parecía la encarnación de la elegancia masculina. Su cabello negro, peinado hacia atrás, acentuaba sus facciones anguladas y su postura relajada pero poderosa revelaba a un hombre completamente cómodo en su posición de autoridad. Renata se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. Era como contemplar una obra de arte viviente, algo tan perfecto en su equilibrio de fuerza y refinamiento que resultaba casi doloroso de observar. Y entonces, como si hubiera sentido el peso de su mirada, Juliano giró ligeramente la cabeza y sus ojos se encontraron a través del salón. El mundo pareció detenerse. Las conversaciones, la música, el tintineo de las copas, todo se desvaneció en un silencio irreal mientras esos intensos ojos verdes la reconocían, se abrían ligeramente con sorpresa, y luego, algo más. Algo que Renata no supo interpretar pero que hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Sin disculparse con sus interlocutores, Juliano comenzó a avanzar hacia ella con pasos decididos, abriéndose camino entre los invitados que parecían apartarse instintivamente de su trayectoria. Renata se quedó inmóvil, incapaz de moverse, como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Y entonces, él estaba frente a ella, tan cerca que podía percibir su sutil aroma a sándalo y algo indefiniblemente masculino, tan alto que tenía que levantar ligeramente la cabeza para mantener el contacto visual. Renata, dijo, y su nombre en sus labios sonaba como algo precioso, como un secreto compartido. ¿Has venido? No era una pregunta, sino una afirmación cargada de algo que parecía casi alivio. Lo prometí, ¿no? Respondió ella, sorprendida de la seguridad en su propia voz. Juliano sonrió, una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro habitualmente serio, haciéndolo parecer más joven, más accesible. Comenzó, y por primera vez desde que lo conocía, el siempre elocuente Juliano Cavalcante parecía buscar las palabras adecuadas. Estás deslumbrante. Renata sintió que sus mejillas se encendían, pero no apartó la mirada. Gracias, respondió simplemente. Tú también te ves muy bien. Una risa suave escapó de los labios de Juliano, una risa que parecía contener genuina sorpresa y deleite. Directa y honesta, como siempre, comentó. Es refrescante. ¿Me acompañarías? Hay algunas personas que me gustaría presentarte. Antes de que Renata pudiera responder, Juliano ofreció su brazo en un gesto tan natural como elegante. Después de un momento de vacilación, ella colocó su mano en el antebrazo de él, sintiendo la firmeza de su músculo bajo la tela fina del smoking. Y así, como en un sueño del que temía despertar, Renata Suárez, la empleada que todos evitaban, avanzó por el salón del brazo del hombre más poderoso y codiciado de la fiesta, consciente de cada mirada asombrada, cada susurro incrédulo, cada expresión de envidia o confusión que dejaban a su paso. Pero lo más sorprendente no era la reacción de los demás, sino lo que estaba sucediendo dentro de ella. Con cada paso que daba junto a Juliano, con cada persona a la que la presentaba, directores, vicepresidentes, importantes clientes, todos tratándola con un respeto que nunca antes había experimentado. Renata sentía que algo cambiaba en su interior. Como si una puerta que siempre había estado cerrada comenzara lentamente a abrirse, permitiendo que una luz diferente iluminara rincones de su ser que siempre había mantenido en penumbra. Y mientras Juliano la guiaba a través del salón, su mano firmemente apoyada en la parte baja de su espalda, un pensamiento inesperado cruzó la mente de Renata. Tal vez esta noche no se trataba de pretender ser alguien diferente después de todo. Tal vez se trataba, por primera vez en mucho tiempo, de permitirse ser quien realmente era.
Las horas siguientes transcurrieron como un sueño febril. Renata, que siempre había evitado ser el centro de atención, se encontró de pronto en medio de conversaciones con algunas de las personas más influyentes del mundo empresarial mexicano. Para su sorpresa, descubrió que podía mantener estas conversaciones con soltura, especialmente cuando los temas se desviaban hacia áreas técnicas donde se sentía en terreno firme. Lo más extraordinario era el efecto que Juliano parecía tener en ella. Su presencia constante, siempre cerca aunque no siempre a su lado, actuaba como un ancla que le permitía navegar aguas sociales que normalmente la habrían ahogado. Ocasionalmente sus miradas se cruzaban a través del salón y esa conexión momentánea bastaba para renovar su confianza. Entonces, señorita Suárez, decía el director financiero de una importante multinacional, Juliano nos ha contado sobre su revolucionario modelo predictivo. Suena fascinante. ¿Podría explicarnos un poco más sobre cómo detecta patrones que otros sistemas ignoran? Y Renata, olvidando momentáneamente sus inseguridades, se sumergía en una explicación apasionada pero accesible, utilizando metáforas y ejemplos prácticos que hacían comprensibles conceptos matemáticos complejos. Las expresiones de genuino interés y respeto que recibía a cambio eran una experiencia completamente nueva y embriagadora. En un momento de la noche, mientras tomaba un respiro cerca de uno de los grandes ventanales que daban a los jardines iluminados del hotel, sintió una presencia a su lado. Era Verónica Montalbán, la directora de marketing cuyo comentario cruel había escuchado aquel día en el comedor ejecutivo. Renata, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa verte aquí esta noche! Apenas te reconocí. Había algo en su tono, una mezcla de condescendencia y recelo, que en otro tiempo habría hecho que Renata se encogiera y buscara la forma más rápida de escapar. Pero algo había cambiado. Quizás era el vestido, quizás las copas de champán, o quizás simplemente la acumulación de pequeñas victorias a lo largo de la noche, pero en lugar de retroceder, Renata se encontró enderezando ligeramente la espalda. Gracias, Verónica, respondió con una sonrisa educada pero firme. Tú también te ves muy bien esta noche. Verónica entrecerró ligeramente los ojos, como evaluando si había algún sarcasmo oculto en el cumplido. Debo admitir que nos ha sorprendido a todos, continuó, dando un pequeño sorbo a su copa. No solo con tu transformación, sino con la atención que te ha dedicado Juliano. Bastante inusual, ¿no crees? El tono insinuante era imposible de ignorar. Renata sintió una punzada de indignación, no tanto por ella misma sino por Juliano, cuya amabilidad estaba siendo malinterpretada de la forma más mezquina. Juliano valora el talento y la innovación, respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Mi modelo predictivo tiene el potencial de transformar la forma en que la empresa entiende las necesidades de los usuarios. Es natural que esté interesado en su desarrollo. Verónica soltó una risa breve y artificial. Por supuesto, el modelo predictivo, dijo con escepticismo. Solo ten cuidado, querida. No serías la primera ni la última en confundir el interés profesional con algo más personal. Antes de que Renata pudiera responder, una voz masculina intervino desde atrás. Discúlpenme, señoras. Ambas se volvieron para encontrarse con Juliano, que se había acercado sin que lo notaran. Su expresión era afable, pero había algo en sus ojos, una intensidad controlada, que sugería que podría haber escuchado parte de la conversación. Verónica, el embajador de Brasil está preguntando por ti, dijo con tono cordial pero firme. Mencionó algo sobre una posible colaboración para el lanzamiento en Sao Paulo. La directora de marketing no pudo ocultar un destello de ambición en su mirada. Por supuesto, respondió rápidamente. Iré a buscarlo ahora mismo. Con permiso. En cuanto Verónica se alejó, Juliano se volvió hacia Renata con una expresión de preocupación apenas disimulada. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Vi que estabas hablando con Verónica y conozco su estilo comunicativo. Renata sonrió, conmovida por su preocupación. Estoy perfectamente, aseguró. De hecho, creo que me siento mejor que nunca. Era cierto. El breve intercambio con Verónica, lejos de desanimarla, había tenido el efecto contrario.
Por primera vez, había logrado mantener su dignidad frente a alguien que intentaba menospreciarla. Era una pequeña victoria, pero significativa. Juliano la observó por un momento, como evaluando la sinceridad de su respuesta. Lo que vio debió satisfacerlo, porque su expresión se relajó en una sonrisa genuina. ¿Te gustaría salir un momento al jardín?, preguntó. El aire aquí dentro está empezando a ser un poco denso. Renata asintió, agradecida por la sugerencia. A pesar de su inesperado éxito social, tantas horas de interacción intensa comenzaban a pesarle. La perspectiva de unos minutos de tranquilidad resultaba tentadora. Juliano le ofreció nuevamente su brazo y la guió discretamente hacia una puerta lateral que conducía a una terraza elevada desde donde se podían admirar los extensos jardines del hotel. A esa hora, la terraza estaba prácticamente desierta, iluminada suavemente por farolas decorativas que creaban un ambiente íntimo y acogedor. El aire fresco de la noche fue como un bálsamo para Renata. Respiró profundamente, dejando que la tensión acumulada comenzara a disiparse. Mucho mejor, ¿verdad?, comentó Juliano, apoyándose en la balaustrada de piedra y contemplando las luces de la ciudad a lo lejos. Infinitamente, respondió ella, uniéndose a su lado. No sabía que socializar podía ser tan agotador. Juliano rió suavemente. Es como correr un maratón sin entrenamiento previo, dijo. Aunque debo decir que lo has hecho extraordinariamente bien para alguien que, según me han dicho, prefiere la compañía de algoritmos a la de personas. Renata lo miró con sorpresa. ¿Quién te dijo eso? Nadie en particular, respondió él con una sonrisa enigmática. Digamos que me he interesado en saber más sobre la brillante mente detrás del modelo predictivo que podría revolucionar nuestra empresa. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras contemplaban el jardín. Las luces estratégicamente colocadas creaban un paisaje de sombras y destellos entre la vegetación cuidadosamente dispuesta. A lo lejos, la música de la orquesta llegaba amortiguada, como la banda sonora de un sueño. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo finalmente Juliano, girándose para mirarla directamente. Renata sintió que su corazón se aceleraba. En otro momento, habría temido cualquier pregunta personal, pero esta noche se sentía valiente. Por supuesto. ¿Por qué te mantienes tan invisible?, preguntó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Alguien con tu talento, tu mente, tú. Se detuvo, como si estuviera reconsiderando lo que iba a decir. ¿Mi qué?, lo instó ella. Tu belleza, completó, mirándola directamente a los ojos. Porque eres hermosa, Renata. No solo esta noche, con este vestido y este peinado. Lo eres todos los días, aunque te esfuerces por ocultarlo. Renata sintió que le faltaba el aire. Nadie, absolutamente nadie en toda su vida adulta, la había llamado hermosa. Y la forma en que Juliano lo dijo, con tanta convicción, como si fuera un hecho innegable, la dejó momentáneamente sin palabras. Yo, no sé qué decir, admitió finalmente. No tienes que decir nada, respondió él con gentileza. Solo me pregunto por qué alguien con tanto que ofrecer elegiría permanecer en las sombras. Renata reflexionó sobre la pregunta, sintiendo que merecía una respuesta honesta. Supongo que es más seguro así, dijo finalmente. Cuando no esperas que la gente te vea realmente, no te decepcionas cuando no lo hacen. Y si no te ven, no pueden juzgarte, rechazarte. Su voz se apagó, sorprendida por su propia sinceridad. Nunca había verbalizado estos pensamientos, ni siquiera para sí misma. Juliano la observaba con una expresión indescifrable, una mezcla de comprensión y algo más profundo. ¿Sabes? He construido un imperio tecnológico, dirigido negociaciones multimillonarias, enfrentado a competidores despiadados, dijo con voz suave. Pero lo más difícil que he hecho en mi vida es permitirme ser vulnerable. Dejar que alguien vea realmente quién soy, más allá del CEO, del multimillonario, del hombre de negocios. Se acercó un paso hacia ella. Entiendo perfectamente lo que es esconderse a plena vista, Renata. Lo he hecho toda mi vida adulta. Había tanta honestidad en sus palabras, tanta apertura inesperada,
que Renata sintió que algo se rompía dentro de ella. Una barrera, un muro que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Esta noche, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Por primera vez en mucho tiempo, me he sentido vista. No solo observada o juzgada, sino realmente vista. Y ha sido aterrador y maravilloso a la vez. Juliano asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Hay una libertad paradójica en permitir que te vean, ¿no es así?, murmuró. Especialmente cuando has pasado tanto tiempo ocultándote. Un momento de comprensión perfecta pasó entre ellos, un reconocimiento de almas afines que trascendía palabras. La música en el salón cambió a un vals suave, sus notas llegando atenuadas hasta la terraza. ¿Bailarías conmigo?, preguntó Juliano, extendiendo su mano. Renata miró la mano tendida hacia ella. Un pequeño gesto, una invitación aparentemente simple, y sin embargo, sentía que estaba al borde de un precipicio. Bailar con Juliano aquí, en la intimidad de la terraza, parecía más revelador, más significativo que hacerlo en el salón lleno de gente. No sé bailar, confesó. Nunca he. Yo te guiaré, la interrumpió él con suavidad. Solo sígueme. Con un coraje que no sabía que poseía, Renata puso su mano en la de él. Juliano la atrajo suavemente hacia sí, colocando su otra mano en la cintura de ella con una delicadeza que contrastaba con su fuerza evidente. El calor de su contacto traspasaba la tela del vestido, enviando ondas de electricidad por todo su cuerpo. Lentamente, comenzaron a moverse al compás de la música lejana. Al principio, Renata se sentía torpe, demasiado consciente de cada paso, demasiado preocupada por pisarlo o tropezar. Pero gradualmente, bajo la guía firme pero gentil de Juliano, sus movimientos se volvieron más fluidos, más naturales. Era como si su cuerpo recordara un lenguaje que nunca había aprendido conscientemente. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró él cerca de su oído, su aliento cálido enviando un escalofrío por su columna. «Tengo un buen maestro», respondió ella, sorprendida de su propia capacidad para el coqueteo sutil. Juliano sonrió, y ella pudo sentir esa sonrisa incluso sin verla. Mientras giraban suavemente bajo el cielo estrellado, el mundo parecía reducirse a ese momento, a ese espacio entre ellos donde no existían CEOs ni analistas de datos, ni pasados dolorosos ni futuras incertidumbres. Solo dos personas moviéndose en perfecta armonía. Sin que Renata notara exactamente cómo o cuándo, la distancia entre ellos se había reducido. Ahora su cabeza descansaba ligeramente contra el hombro de Juliano, sus cuerpos separados por apenas un susurro. Podía sentir el latido firme del corazón de él, ligeramente acelerado, haciendo eco del suyo propio. La música llegó a su fin, pero ellos continuaron meciéndose suavemente, como si no quisieran o no pudieran romper el hechizo que los envolvía. Finalmente, Juliano se detuvo, pero no la soltó. Sus brazos seguían rodeándola, manteniéndola cerca en un abrazo que se había transformado en algo más íntimo que un simple baile. Renata levantó la mirada y se encontró con esos ojos verdes observándola con una intensidad que le robó el aliento. Había deseo allí, innegable y poderoso, pero también algo más profundo, más vulnerable. «Renata», murmuró él, su voz más ronca de lo habitual. El sonido de su nombre en esos labios, tan cerca de los suyos, despertó un anhelo que Renata nunca antes había permitido aflorar. Sin pensarlo, se puso de puntillas, eliminando los pocos centímetros que separaban sus rostros. Un sonido de voces acercándose a la terraza los hizo separarse abruptamente. Otras parejas, buscando también un respiro del bullicio del salón, comenzaban a salir a los jardines. El momento se había roto, pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Lo vio en la forma en que Juliano la miraba ahora, como si acabara de descubrir algo precioso e inesperado. Lo sintió en su propio cuerpo, vibrando con una energía nueva, una conciencia aguda de cada punto donde habían estado en contacto. «Deberíamos volver», dijo él, aunque su tono dejaba claro que era lo último que deseaba hacer. «Sí», asintió ella, igualmente reticente. Juliano le ofreció su brazo nuevamente, y Renata lo tomó, sintiendo que este simple gesto tenía ahora un significado completamente diferente.
Cuando comenzaron a caminar de regreso hacia el salón, él se detuvo brevemente. «Quiero que sepas», dijo en voz baja, solo para ella, que esta ha sido, sin duda, la mejor fiesta de la empresa en 15 años. Renata sonrió, sintiendo una felicidad tan pura y completa que casi dolía. «Para mí también», respondió con sencillez. Y con esas palabras sencillas pero cargadas de significado, regresaron al bullicio del salón, donde la fiesta continuaba en pleno apogeo. Pero para Renata, el verdadero evento de la noche ya había ocurrido, ese baile bajo las estrellas donde, por primera vez en su vida, había sentido que pertenecía exactamente donde estaba. En los brazos de un hombre que parecía verla como nadie antes lo había hecho. Y mientras avanzaban entre la multitud, notó algo curioso. Las miradas a su paso ya no parecían burlonas o incrédulas, sino casi respetuosas. Como si la conexión evidente entre ella y Juliano hubiera cambiado no solo como la veían los demás, sino el propio aire a su alrededor. A veces, la única forma de cambiar cómo te ven los demás es cambiando cómo te ves a ti misma, había dicho Juliano. Y ahora, por fin, Renata entendía plenamente lo que significaba. La mañana del lunes amaneció con una claridad inusual, como si el mundo mismo se hubiera renovado durante el fin de semana. Renata abrió los ojos antes de que sonara su despertador, un fenómeno tan raro como la sensación de ligereza que la invadía. Durante un momento, permaneció inmóvil en su cama, dejando que los recuerdos del sábado fluyeran por su mente como una película que no se cansaba de ver. Juliano, su mirada cuando la vio por primera vez en el salón. Sus manos, firmes y seguras, guiándola durante aquel baile en la terraza. Sus palabras, tan sinceras que habían derribado murallas que ella creía impenetrables. Y ese momento, ese casi beso interrumpido que había dejado una promesa suspendida en el aire. Pero ahora era lunes. El mundo real la esperaba con sus fluorescentes implacables y sus dinámicas de oficina que nada tenían que ver con terrazas bajo estrellas o vestidos de gala. ¿Cómo iba a enfrentar a Juliano después de lo ocurrido? ¿Cómo iba a mirar a sus compañeros, que la habían visto transformada y del brazo del CEO? Con un suspiro, se levantó y caminó hacia el baño. El reflejo que le devolvió el espejo la sorprendió, había algo diferente en sus ojos, una chispa que no recordaba haber visto antes. Es solo el efecto residual de la fiesta, se dijo. No significa nada. Mientras se duchaba, intentó prepararse mentalmente para el día que le esperaba. Tenía la presentación ante el comité ejecutivo al día siguiente, lo que significaba que hoy debía hacer los últimos ajustes al modelo predictivo. Eso le daría una excusa perfecta para concentrarse exclusivamente en su trabajo y evitar cualquier interacción incómoda. Abrió su armario y contempló su ropa. La misma colección de blusas sencillas, faldas rectas y pantalones sin forma que había constituido su armadura durante años. Prendas diseñadas específicamente para no llamar la atención, para volverla invisible. Su mano se detuvo sobre una blusa verde esmeralda que había comprado impulsivamente meses atrás pero que nunca se había atrevido a usar. Era del mismo tono que su vestido del sábado. Con una decisión repentina, la tomó junto con una falda negra que, a diferencia de las demás, tenía un corte que favorecía su figura. No intentó recrear la transformación completa del sábado, ni siquiera tenía las habilidades para hacerlo. Pero sí aplicó un poco del maquillaje que Sofía le había regalado y optó por los lentes de contacto en lugar de sus habituales gafas. Recogió su cabello en un moño, pero esta vez con cuidado de que luciera ordenado en lugar de descuidado. El resultado estaba lejos de ser espectacular, pero era un paso significativo desde su imagen habitual hacia algo más cercano a su auténtico potencial. No estoy haciendo esto por él, se dijo mientras tomaba su bolso y las llaves. Lo hago por mí. La oficina estaba exactamente igual que el viernes anterior, y sin embargo, todo parecía diferente. O quizás era ella quien había cambiado. Mientras caminaba hacia su escritorio, notó las miradas de sorpresa, los saludos inesperados de personas que normalmente la ignoraban, incluso algunos gestos de aprobación. Era como si hubiera traspasado una barrera invisible, como si repentinamente se hubiera vuelto digna de ser notada. Miguel, su compañero de escritorio, casi escupió su café cuando la vio. «Buenos días», saludó Renata con una serenidad que no sabía que poseía.
¿Qué tal el resto de la fiesta? Me fui temprano. Estuvo bien, respondió él, visiblemente descolocado. Oye, Renata, quería decirte que tu vestido del sábado era realmente, guau. Renata sonrió, reconociendo el torpe intento de cumplido. Gracias, Miguel. Tu novia también se veía muy elegante. Antes de que la conversación pudiera continuar, Carlos del Río, el director del departamento, apareció junto a su escritorio con expresión tensa. Suárez, necesito hablar contigo. En privado, añadió, con una mirada significativa hacia Miguel. Renata lo siguió hasta su oficina, preparándose mentalmente para lo que sospechaba sería una confrontación. Carlos cerró la puerta y se sentó tras su escritorio, estudiándola con una mezcla de recelo y curiosidad. El sábado causaste bastante revuelo, comenzó, entrelazando los dedos. Especialmente con la atención que te dedicó Juliano. No era una pregunta, así que Renata no respondió, limitándose a sostener su mirada con una calma que sorprendió a ambos. ¿Tienes lista la presentación para mañana? Continuó Carlos, cambiando de estrategia ante su silencio. Sí, respondió ella. Solo necesito hacer unos ajustes finales esta mañana. Bien. Quiero revisarla antes de que la envíes a los ejecutivos. Había algo en su tono, una mezcla de autoridad y ansiedad, que hizo que Renata comprendiera exactamente lo que estaba sucediendo. Carlos tenía miedo. Miedo de que ella lo eclipsara, de que su brillantez técnica y su recién descubierta visibilidad amenazaran su posición. En otro tiempo, habría cedido inmediatamente. Habría permitido que Carlos revisara, modificara y posiblemente incluso presentara como parcialmente suyo un trabajo que era enteramente de ella. Pero algo había cambiado. Lo siento, Carlos, pero eso no será posible, dijo con voz firme pero respetuosa. Juliano solicitó específicamente que yo desarrollara este modelo y lo presentara directamente al comité. Interferir con esa cadena de comunicación sería problemático para ambos. La sorpresa en el rostro de su jefe fue casi cómica. Claramente no esperaba resistencia, y menos aún expresada con tal diplomacia que hacía imposible una reprimenda sin parecer irrazonable. Entiendo, dijo finalmente, recomponiéndose. En ese caso, asegúrate de que sea impecable. Si fallas mañana, el departamento entero quedará en evidencia. Renata asintió, reconociendo la amenaza velada pero sin dejarse intimidar. Será impecable, prometió antes de salir de la oficina con la espalda recta y la cabeza alta. De vuelta en su escritorio, se sumergió en su trabajo, agradecida por la claridad mental que acompañaba al código y los algoritmos. Aquí, en el reino de los números y los patrones, siempre había encontrado refugio. La diferencia ahora era que ya no necesitaba esconderse del mundo exterior. Podía habitar ambos espacios, el de la brillantez analítica y el de la interacción humana. A media mañana, un mensaje de Elena apareció en su pantalla. «Te ves increíble. ¿Café en tu escritorio en 10 minutos? Necesito todos los detalles del sábado». Renata sonrió. Otra novedad, tener a alguien en la oficina que genuinamente parecía interesada en su amistad. Respondió con un simple sí y continuó trabajando, consciente de que cada línea de código la acercaba más a su momento en el escenario del día siguiente. Elena llegó puntualmente con 2 cafés y una expresión que delataba su curiosidad apenas contenida. «No puedo creer que bailaras con Juliano», susurró en cuanto se sentó en la silla junto al escritorio de Renata. «Todo el mundo habla de ello». «No fue para tanto», respondió Renata, aunque sus mejillas enrojecidas delataban otra historia. «Solo fue amable conmigo». Elena la miró con escepticismo. «Renata, he trabajado aquí 5 años. Juliano nunca baila en estas fiestas. Nunca. Y menos aún se escapa a una terraza privada con una empleada». Los ojos de Elena brillaron con entusiasmo. «Es algo épico». «No te emociones demasiado», advirtió Renata, aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa. Probablemente solo estaba siendo cortés con la nueva empleada que presentará mañana ante el comité. No significa nada.
Si tú lo dices, respondió Elena con un tono que dejaba claro que no creía una palabra. Por cierto, ¿lo has visto hoy? No, dijo Renata, ignorando el pequeño vuelco que dio su corazón ante la pregunta. Seguramente está ocupado con asuntos más importantes. La tarde avanzó en un borrón de trabajo concentrado. Renata apenas levantó la vista de su pantalla, determinada a que su presentación fuera, tal como había prometido a Carlos, impecable. Tan absorta estaba que no notó el paso del tiempo hasta que una notificación de correo electrónico apareció en su pantalla. Era de Marcela, la asistente de Juliano. Estimada Renata, el señor Cavalcante solicita tu presencia en la sala de conferencias del piso 40 a las 6 de la tarde para una revisión previa de la presentación de mañana. Por favor, confirma tu disponibilidad. Saludos cordiales, Marcela Torres. El corazón de Renata dio un vuelco. Iba a verlo hoy, a solas, en una reunión no programada previamente. ¿Era solo por la presentación o había algo más? Intentó calmar sus pensamientos acelerados. Es completamente profesional, se dijo. Solo quiere asegurarse de que todo salga bien mañana. Respiró hondo y respondió con un escueto. Confirmo mi asistencia. Gracias. El resto de la tarde pasó con dolorosa lentitud. Cuando finalmente llegó la hora, Renata subió al ascensor que la llevaría al piso ejecutivo, un territorio desconocido para ella. Las puertas se abrieron a un espacio elegante y minimalista, con suelos de mármol oscuro y paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Una recepcionista la guió a través de un pasillo hasta una puerta de cristal esmerilado. Al abrirla, Renata se quedó sin aliento. No era una sala de conferencias convencional. Era una terraza cubierta, similar a un jardín de invierno, con plantas tropicales y una pequeña fuente que murmuraba suavemente en un rincón. En el centro, una mesa para dos estaba elegantemente dispuesta con velas, flores y lo que parecía ser una cena gourmet completa. Y allí, de pie junto a la mesa, estaba Juliano. No llevaba el habitual traje ejecutivo, sino pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas, una versión más relajada pero igualmente impactante de sí mismo. Renata, dijo, y la forma en que pronunció su nombre envió un escalofrío por su columna. Gracias por venir. Ella se quedó inmóvil en la entrada, intentando procesar lo que veía. Yo creí que revisaríamos la presentación, logró articular finalmente. Juliano se acercó lentamente, con una sonrisa que mezclaba seguridad y vulnerabilidad de una forma que ella jamás había visto en él. Esa era la excusa oficial, admitió. La verdad es que no podía esperar hasta mañana para verte. El corazón de Renata latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Esto no podía estar sucediendo. Cosas así no le pasaban a mujeres como ella. Y sin embargo, allí estaba Juliano Cavalcante, mirándola como si fuera la única mujer en el mundo, en una terraza preparada evidentemente para una cena romántica. ¿Me acompañarías?, preguntó él, señalando la mesa. Prometo que también revisaremos tu presentación. Después. Lo último lo dijo con una sonrisa que derritió las últimas reservas de Renata. Asintió, incapaz de pronunciar palabra, y permitió que él la guiara hasta la mesa y le sostuviera la silla para que se sentara. Esto es inesperado, dijo finalmente, encontrando su voz. Para mí también, confesó Juliano mientras servía vino en 2 copas. No suelo organizar cenas privadas para mis empleados. Entonces, ¿por qué? Porque no he podido dejar de pensar en ti desde el sábado, la interrumpió, mirándola directamente a los ojos. Porque ese baile en la terraza, esa conversación, ese momento, fue lo más auténtico que he experimentado en años. La intensidad de sus palabras dejó a Renata momentáneamente sin habla. Todo en ella quería creer lo que estaba escuchando, pero una vida entera de inseguridades no desaparecía en un fin de semana. Juliano, empezó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No entiendo qué ves en mí. Hay docenas de mujeres hermosas y sofisticadas que darían lo que fuera por estar en esta mesa contigo. Yo soy solo. Tú eres extraordinaria, la interrumpió con firmeza.
No solo por tu mente brillante, que ya sería suficiente razón para admirarte, sino por tu autenticidad, por cómo te enfrentas a un mundo que muchas veces ha sido injusto contigo. Se inclinó ligeramente hacia ella, su mirada intensa pero suave a la vez. ¿Sabes por qué realmente me fascinaste, Renata? No fue por cómo te veías el sábado con ese vestido, aunque estabas deslumbrante. Fue por la forma en que tus ojos se iluminan cuando hablas de tu trabajo. Fue por cómo, a pesar de todas las veces que te han hecho sentir invisible, sigues brillando. Fue por verte, verdaderamente verte, más allá de las apariencias. Las palabras de Juliano reverberaron en lo más profundo del ser de Renata. Era como si hubiera visto directamente dentro de su alma, reconociendo partes de ella que ni siquiera sabía que eran visibles para los demás. Tengo miedo, confesó, con una honestidad que la sorprendió incluso a ella. Miedo de creer que esto es real, que no es un sueño del que despertaré mañana. Juliano extendió su mano sobre la mesa, una invitación silenciosa. Después de un momento de duda, Renata colocó su mano sobre la de él. El contacto envió una corriente cálida por todo su cuerpo. También tengo miedo, admitió él, entrelazando sus dedos con los de ella. Miedo de lo que siento, de su intensidad, de lo inesperado que ha sido. Pero hay algo que he aprendido en los negocios que también aplica a la vida: las mejores oportunidades son las que no planeamos, las que nos sorprenden cuando menos las esperamos. Sus palabras resonaron con algo profundo dentro de Renata. Durante toda su vida, había buscado seguridad en la previsibilidad, en mantenerse invisible para no ser herida. Pero quizás la verdadera vida, con todos sus riesgos y posibilidades, comenzaba precisamente donde terminaba esa zona de confort. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, sorprendida de su propia audacia. Juliano sonrió, una sonrisa que transformaba por completo su rostro habitualmente serio. Propongo que cenemos, dijo. Que hablemos. Que nos conozcamos mejor, no como CEO y analista, sino como Juliano y Renata. Y luego vemos dónde nos lleva esto. Sin presiones, sin expectativas más allá de este momento. La cena transcurrió en una burbuja de intimidad y descubrimiento mutuo. Hablaron de todo, de sus infancias, de sus sueños, de pequeñas alegrías y grandes miedos. Con cada historia compartida, con cada risa, el vínculo entre ellos se fortalecía, transformándose en algo tangible que casi podía sentirse en el aire. Cuando finalmente se despidieron, ya entrada la noche, Juliano la acompañó hasta el ascensor. Mañana vas a brillar en esa presentación, dijo, sujetando suavemente sus manos. Y después, me gustaría invitarte a cenar. En un restaurante real esta vez, fuera de la oficina. Renata sonrió, sintiendo una confianza que nunca antes había experimentado. Me encantaría, respondió. Juliano se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero Renata no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave pero cargado de promesa, un momento perfecto que cristalizaba todo lo que habían compartido esa noche. La mañana siguiente, Renata entró a la sala de juntas del piso ejecutivo con una confianza que nunca antes había sentido. Vestía un traje sastre verde oscuro que Elena la había ayudado a elegir esa misma mañana, y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que ya no intentaba esconderse. Los miembros del comité ejecutivo la observaban con curiosidad, algunos con escepticismo. Carlos, a un lado de la mesa, mantenía una expresión neutral que apenas ocultaba su ansiedad. Y en la cabecera, Juliano, profesional y distante en apariencia, pero cuyos ojos, al encontrarse con los de ella, transmitían un mensaje privado de aliento y algo más profundo. Durante la siguiente media hora, Renata expuso su trabajo con una claridad y una pasión que captaron la atención absoluta de todos los presentes. Explicó conceptos complejos haciéndolos accesibles, ilustró aplicaciones prácticas y respondió preguntas difíciles con una mezcla de precisión técnica y visión estratégica que claramente impresionó al comité. Cuando terminó, se hizo un silencio en la sala. Fue Juliano quien lo rompió, poniéndose de pie. Creo que hablo por todos cuando digo que esto es exactamente el tipo de innovación que define a Cavalcante Innovaciones, dijo, mirando alrededor de la mesa.
Propongo que formemos un equipo especial dirigido por Renata para implementar este modelo en fase piloto de inmediato. Creo que tenemos algo revolucionario entre manos. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Renata, que había esperado en el mejor de los casos un "lo estudiaremos" educado, se sintió momentáneamente abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Qué opinas, Renata?, preguntó Juliano. ¿Estás lista para liderar este proyecto? En ese instante, mirando a su alrededor, a esos ejecutivos que ahora la observaban con respeto profesional, a Carlos que procesaba el nuevo equilibrio de poder, y finalmente a Juliano, cuya confianza en ella parecía incondicional, Renata supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Estoy lista, respondió con una sonrisa segura. Y tengo algunas ideas sobre cómo podemos empezar. Un año después. La brisa marina agitaba suavemente el velo de Renata mientras esperaba el momento de caminar hacia el altar improvisado en la playa. Desde donde estaba, podía ver a Juliano esperándola bajo un arco de flores, tan apuesto en su traje blanco informal que casi le cortaba la respiración. Elena, su dama de honor y ahora mejor amiga, ajustó por última vez el sencillo pero elegante vestido de novia. ¿Quién hubiera imaginado que mi pequeño plan para llevarte de compras terminaría así?, bromeó, con lágrimas de felicidad en los ojos. Renata sonrió, recordando el camino recorrido. Un año de descubrimientos, de crecimiento, de aprender a ser vista y a verse a sí misma a través de los ojos de quien la amaba. Su equipo especializado había revolucionado la forma en que Cavalcante Innovaciones entendía a sus usuarios. Su modelo predictivo, ahora implementado en todas las plataformas de la empresa, había incrementado la satisfacción del cliente en un 47% y reducido la tasa de abandono en un 35%. Números que impresionaban incluso a los accionistas más escépticos. Pero los verdaderos cambios habían sido personales. La confianza en sí misma que había florecido, no solo en su aspecto exterior, aunque ciertamente ya no intentaba esconderse tras ropas informes y peinados descuidados, sino en su propia valía como persona. Y Juliano había cambiado también. El CEO solitario e inalcanzable se había transformado en un hombre capaz de vulnerabilidad, de conexión genuina, de entrega. Juntos habían aprendido a equilibrar lo profesional y lo personal, navegando los inevitables rumores con dignidad hasta que incluso los más cínicos tuvieron que reconocer que lo suyo iba mucho más allá de una aventura pasajera o un juego de poder. La música cambió, indicando que era el momento. Renata respiró hondo y comenzó a caminar hacia el hombre que la esperaba, el hombre que la había visto cuando nadie más lo hacía, que había valorado no solo su mente brillante sino su alma resiliente. Los invitados, un grupo pequeño pero significativo de amigos y familiares, se pusieron de pie. Entre ellos, Renata vio a Carlos, que tras un periodo de ajuste había llegado a respetarla como líder, a Verónica, cuya actitud había pasado del desdén a la admiración reticente, a los miembros del equipo que ahora dirigía. Personas que la miraban no como a la empleada más fea sino como a una mentora y una inspiración. Cuando llegó junto a Juliano, él tomó sus manos y la miró con tanta adoración que Renata sintió que su corazón podría estallar de felicidad. «Estás hermosa», susurró él. «Siempre lo fui», respondió ella con una sonrisa. Solo necesitaba a alguien que supiera mirar de verdad. Y mientras el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rosas, rodeados por el sonido constante del mar y el amor palpable de quienes los acompañaban, Renata y Juliano se prometieron un futuro juntos. Un futuro construido no sobre apariencias o expectativas, sino sobre el tipo de visión que trasciende lo superficial para encontrar la verdadera belleza que habita en cada persona. Porque al final, lo que había fascinado al millonario de la empleada que todos evitaban no había sido un vestido elegante o un peinado sofisticado, sino el motivo más simple y a la vez más profundo. Había visto su luz interior cuando ella misma había olvidado que existía. Y en ese redescubrimiento mutuo, ambos habían encontrado no solo el amor, sino también la más auténtica versión de sí mismos.